El 3 de junio de 1770 nació Manuel Belgrano en Buenos Aires. La casa de la familia estaba ubicada en la calle Santo Domingo 430. Sus padres fueron Domingo Belgrano Pérez y María Josefa González Casero. Mi ocupación fue la de comerciante y como me tocó el tiempo del monopolio, adquirí riquezas para vivir cómodamente y darle a mis hijos la mejor educación de la época. Yo me casé a los 15 años y me encargué de mantener el hogar y criar a mis hijos, ya que nosotras estábamos destinadas a cumplir ese rol en la familia. No trabajábamos y éramos excluidas de ámbitos educativos al no ser consideradas como sujeto de enseñanza. Estudié mis primeras letras en casa, con maestros particulares. Luego me fui a estudiar a España. Mi padre quería que estudie comercio, pero seguía abogacía y me gradué en leyes a los 19 años. Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos, Colegio Nacional de Buenos Aires, con el único sistema de iluminación que se conocía en esa época, que eran las velas de cebo, muy similares a las actuales. En los interiores se volcaban en candelabros y afuera de las casas se usaban rústicos faroles para proteger la llama del viento y la lluvia. Desde mi cargo, quise hacer cumplir mis ideologías, que se basan en promover la fundación de escuela para niñas y la creación de puestos de trabajo para mujeres. Tenía la necesidad de educar por igual a mujeres y hombres. En esa época era directamente inexistente que alguien hablara a favor de la educación y la igualdad entre la mujer y el hombre. Las mujeres eran invisibles en cualquier aspecto que no tenga que ver con el hogar. Por ejemplo, en aquella época no tenían acceso a las universidades de ciencia porque se consideraba que no eran lo suficientemente dotadas para poder realizar una tarea de este estilo. Para poder ingresar a la universidad, varias de ellas se vestían de hombre, estudiaban por su cuenta e incluso algunas se iban a otro país para obtener más información sobre la ciencia y mejorar sus propias tesis. Muchas de ellas fueron invisibles para la historia. A veces trabajaban en conjunto con un hombre y él se llevaba todos los créditos del descubrimiento realizado. Cuando los ingleses invadieron Buenos Aires en 1806, participé en la defensa de la ciudad y poco después me uní a las conspiraciones patrióticas de independencia. Cuando estalló la Revolución de Mayo de 1810, participé activamente en el Cabildo Abierto que derrocó al rey Hidalgo de Cisneros y fui elegido miembro de la primera Junta de Gobierno. Entre 1810 y 1812, dirigí las tropas patrióticas que lucharon contra los realistas en Paraguay y la Banda Oriental. En febrero de 1812, creé la bandera argentina. A principios de 1812, fui nombrado jefe del Ejército del Norte para enfrentar a las fuerzas realistas que aún controlaban el Alto Perú y derroté a Pío Tristán en las batallas de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y Salta el 20 de febrero de 1813. Manuel Belgrano no solo tuvo victorias siempre, también entre ellas hubo grandes derrotas. Poco después de mi última batalla, fui derrotado por Joaquín de Pezuela en las batallas de Vilcapugio el 1 de octubre de 1813 y Ayohuma el 14 de noviembre de 1813. En la batalla de Ayohuma, en la que el ejército de Belgrano fue derrotado, hubo gente que actuó asistiendo al ejército argentino. Entre ellos se encontraba una mujer afrodescendiente. Ella era María Remedios del Valle. Luego de ayudar al ejército del norte, fue tomada prisionera por los realistas y condenada a ser azotada públicamente. Sin embargo, al poco tiempo logró escapar y reintegrarse a su ejército. A lo largo de su carrera militar, Remedios sufrió al menos 6 heridas de bala. Estuvo a punto de ser fusilada 7 veces por su desempeño en el campo de batalla que le costó su marido y sus hijos de vida. Manuel Belgrano la nombró capitana de su ejército y se ganó el apodo de la Madre Patria. Entre 1814 y 1815, serví a mi país como diplomático administrando ayuda en Inglaterra. Al regreso hice propaganda a favor de un régimen monárquico constitucional para las Provincias Unidas del Río de la Plata, proponiendo nombrar a Juan Bautista Tupac Amaru, hermano del inca peruano Tupac Amaru II, como el primer rey. En 1816 fui uno de los promotores de la Declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. En mis últimos años de vida luché en la guerra civil contra los federales dirigiendo tropas contra las provincias rebeldes de Santa Fe y Santiago del Estero. Pero a mediados de 1819 solicitó licencia por una enfermedad que estaba terminando con su vida. Manuel Belgrano, a lo largo de su vida, tuvo 2 amores, con los que tuvo un hijo en cada uno. El primero fue dado en adopción y su segunda hija pudo conocerla. En una de las tertulias que frecuentaba,
Conocí a Manuel Belgrano en 1802. Cuando había regresado de Buenos Aires, yo era la mayor de la familia Ezcurra, luego de la creación de las baterías sobre el río Paraná para impedir el avance de los realistas y enarbolar por primera vez la bandera de la patria. Manuel regresó a Buenos Aires, nos encontramos nuevamente y nos enamoramos. Él tenía algo más de 40 años y ella tan solo 27. Cuando le ordenaron a Belgrano partir hacia el norte para comandar el ejército patriota, el amor hizo que María Josefa lo siguiera por Salta, Tucumán y Jujuy, sin temer a los peligros a los que se enfrentaba. Sin embargo, temía a la opinión de los miembros de la sociedad cuando conocieran que ella no respetaba las rigurosas normas éticas de la época, ya que, sin estar casada con Manuel Belgrano, estaba esperando un hijo de él. En esa época, si esperabas un hijo y no estabas casada, era algo sumamente grave, por lo que me dio un poco de miedo pensar en que podrían juzgarme. Cuando fue avanzando el embarazo, no pude continuar viajando con el ejército y cuando nació, lo di en adopción. Decidieron entonces que el niño naciera en Santa Fe, en la estancia de unos amigos. El 30 de julio de 1813 nació un varón. Sin apellido, fue bautizado en la Catedral de Santa Fe. El nacimiento se mantuvo en absoluto secreto. El niño fue entregado a una de las hermanas de María Josefa, Encarnación Ezcurra, casada con Juan Manuel de Rosas. Esta pareja adoptó al niño, dándole el nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano. En 1812 conocí a Manuel Belgrano. Me había quedado asombrada por sus ideas liberales e ideologías. Me acerqué a él y después de unos encuentros me prometió matrimonio. Debido a los trajines de la guerra debimos distanciarnos, pero cuando nos reencontramos vivimos un intenso romance en el cual quedé embarazada. Tuve que marchar a cumplir con mis obligaciones militares y no pude acompañar a mi esposa en el embarazo. Por este motivo, mis padres me obligaron a casarme con otro hombre, cuando se enteraron de mi embarazo. Durante este matrimonio nació la hija de Belgrano. Luego, el esposo de Dolores la abandonó. El 4 de mayo de 1819 nació Manuela Mónica del Corazón de Jesús, cuando Belgrano ya estaba muy enfermo. Habiendo solicitado licencia para atender mis afecciones, viajé a Tucumán para conocer a mi hija, pero no pude disfrutarla por mucho tiempo porque la enfermedad terminaría con mi vida. Esta enfermedad era paludismo, más conocida como malaria. Belgrano tenía fiebre muy alta, quebrantamiento general, sudoración. Después mejora por unos días y vuelve a empeorar. Los signos y síntomas de la malaria habitualmente se manifiestan unas pocas semanas después de la picadura de un mosquito infectado. Sin embargo, algunos tipos de parásitos de malaria pueden permanecer latentes en el cuerpo hasta por un año. La enfermedad final, que termina con la vida de Manuel Belgrano, duró 14 meses. Fue por insuficiencia cardíaca, muy probablemente por enfermedad de las válvulas cardíacas, y murió a los 50 años, el 20 de junio de 1820.